Soy Idoia Salazar, soy especialista en ética e inteligencia artificial. También soy presidenta de Odiseya y miembro del equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Y voy a hacer una intervención que lleva por título Inteligencia Artificial, Valores, Ética y Regulación. En esta ponencia se encuentra dentro del proyecto sobre la nueva recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, organizada y financiada por la Cátedra UNESCO y la Universidad de Valencia. Dentro de esta ponencia vamos a hablar sobre determinadas cuestiones. En primer lugar, voy a tratar específicamente sobre la situación actual de la inteligencia artificial para dar paso a casos de uso específicos para mejorar la sociedad y el entorno empresarial. Hablaremos de riesgos reales dentro de la ética y la inteligencia artificial. Luego pasaremos a exponer específicamente cuáles son los riesgos éticos de esta tecnología y a explicarlos de manera pormenorizada cada uno de ellos. Y posteriormente pasaremos a exponer específicamente cuál es la propuesta de regulación por parte de la Comisión Europea y los planteamientos que hace sobre la regulación de esta tecnología. Finalmente, expondré cuáles son las mejoras que considero que pueden ser más interesantes para conseguir un impacto social y empresarial positivo sobre esta tecnología. Empecemos comentando qué es un sistema de inteligencia artificial. Según la definición de Oxford, se trata de un programa de computación, es decir, un software diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, es decir, como cuestiones como el autoaprendizaje. Hay una cuestión importante para comprender el impacto de estas tecnologías, que es una cuestión muy básica. Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de datos, vivimos en un mundo rodeado de datos. Cada vez que andamos incluso generamos datos y estos datos necesitan ser gestionados. Nuestro cerebro no físico no llega a poder gestionar todos estos datos de manera realmente para sacarle todo el máximo partido que podamos sacarles, y por eso nos ayudamos de estas herramientas, tal y que comentaba la definición, de estos programas para realmente pues, hacer que esa gestión sea eficiente y sacar a esos datos la mayor productividad posible. Eso es realmente la inteligencia artificial, una herramienta que nos ayuda a nosotros los humanos a gestionar datos. Entonces podríamos decir, porque hay tanto miramientos sobre esta tecnología, porque realmente está provocando tantísimos pues cuestiones legales, prejuicios y estas cuestiones. Principalmente es por dos causas principales. Por un lado, es que esta herramienta, esta tecnología en sí misma la veíamos asociados en cuerpos robóticos en la cinematografía y en la literatura de ciencia ficción. Y esto nos ha hecho pues, generarnos muchos prejuicios en torno a ella. Y también esto se suma a otra cuestión específica, que son los complementos específicos que tiene las peculiaridades más bien específicas que tiene estas herramientas de inteligencia artificial. Por un lado tenemos la toma de decisiones, es decir, esta herramienta de inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones de manera autónoma. Me gusta llamarlo más bien conclusiones, porque lo que hace es pues, un análisis complejo de todas estas cuestiones, las prioriza y resuelve, da una conclusión. Y nosotros, pues, como humanos, pues, debemos de tomar esa conclusión y convertirlas en una decisión. ¿Por qué? Porque tal y como concebimos la toma de decisiones, si tú tomas una decisión eres responsable de dicha decisión. Y por ahora las máquinas no pueden ser responsables porque no se les puede exigir responsabilidad legal, ni penal, ni ningún tipo. Por lo tanto, la toma de decisiones debe seguir siendo humana en la mayoría de los casos. Veremos más sobre esto. Ahora vamos a centrarnos en otra cuestión específica, que son casos de uso para mejorar la sociedad y el entorno empresarial.
sin duda la aplicación de la IA en cualquier ámbito de actuación dentro de los problemas sociales tiene como resultado poder dotar a dicho ámbito de capacidades de predicción, adaptación y evolución. Y en este contexto es específicamente relevante, estas dos capacidades tienen la capacidad de tener una alerta o de generar una alerta temprana sobre cualquier problema potencial que pueda surgir. Y además tiene otra capacidad importante, que es la de aprender en base a la experiencia de las actuaciones realizadas y a partir de ahí poder adoptar y hacer evolucionar métodos e instrumentos de resolución de dichos problemas, haciendo que sean mucho más eficientes. Así puede ayudar, por ejemplo, a prevenir cuestiones de comportamientos de riesgo social, tales como, por ejemplo, ayudar en casos específicos de familias y personas en riesgo de exclusión social, mujeres en potencial riesgo, bullying social de cualquier tipo, bolsas de pobreza, alfabetización deficiente, problemas formativos excluyentes en personas adultas, déficits sanitarios, discriminación por raza o condición social. Sin duda puede ayudar muchísimo a nivel social. ¿De qué manera puede ayudar a las empresas? Pues gracias a este análisis masivo de datos es posible, por un lado, ahorrar costes. Gracias a esta automatización masiva de procesos, la máquina es capaz de hacer muchas cosas referentes al análisis de datos de una manera más eficiente que el cerebro humano. Eso no significa que este proceso sea simplemente de manera autónoma, hecha por la máquina, sino que el ser humano se debe ayudar de esta máquina que realiza muy bien este tipo de procesos, como hemos hablado con anterioridad, y finalmente pues tomar la decisión más adecuada. Por otro lado, como hemos dicho, eficiencia de procesos y ahorra energía. Hoy en día son muchos ya los servicios, por ejemplo el Metro de Madrid, que están adoptando sistemas de inteligencia artificial para ahorrar más de un 60% de la energía que tenían destinada a este servicio público. Y por lo tanto, es simplemente una cuestión de análisis de datos y análisis de creación de patrones y predicciones de futuro para ayudar a hacer este tipo de cuestiones más eficientes. Ahorro de tiempo. Lo que nosotros como seres humanos podemos tardar pues 10 años, la máquina, estos sistemas de inteligencia artificial lo pueden hacer en un minuto o en menos de un minuto. Por lo tanto, todas estas cuestiones de ahorro de tiempo, principalmente en cuestiones que pudieran ser sanitarias del ámbito legal, jurídicas u otro tipo de cuestiones en las que es necesario realmente acortar el tiempo de exposición a estas temáticas, por ejemplo, a la hora de diagnosticar a un paciente, a la hora de realizar un tratamiento médico, a la hora de tomar una decisión judicial, pues la ayuda de una herramienta que nos ayude, pues sin duda puede hacer evolucionar a estas profesiones. También desarrollo de tareas peligrosas de alta precisión, por ejemplo, asociadas a cuerpos robóticos a la hora de bajar pues explorar el fondo marino, explorar fondos explorar minas u otro tipo de cuestiones. Sin duda, a lo mejor llega un momento de la historia en el que no se ve ético pues, hacer esas tareas que realmente pudieran poner en riesgo la vida humana y se pueden hacer pues, simplemente con cuerpos robóticos y con sistemas de inteligencia artificial integrados. Por ejemplo, ir al espacio también. Otra cuestión importante, la economía basada en las previsiones de futuro, en los patrones de futuro y no en el análisis del pasado. Esto puede ayudar a ahorrar muchísimos costes a las empresas. Es decir, por ejemplo, si una empresa decide desarrollar un producto específico, pues gracias a esto pues la empresa pudiera probarlo, predecir qué es lo que va a ocurrir en el mercado antes de que realmente pues llegue a pasar algo pues que no tenga sentido una vez que se ha implementado, una vez que se ha realizado pues una materialización del producto. Entonces es tremendamente interesante este tipo de cuestiones. Otra cuestión importante, ayuda en toma de decisiones basada en análisis exhaustivos y complejos. Esto es una cuestión pues muy interesante, gracias a este análisis masivo de datos se pueden tomar decisiones basadas en unos análisis mucho más exhaustivos que si simplemente se deja a la persona. Otra cuestión importante,
el sistema de IA no se cansa, trabaja 24 horas al día y también 7 días a la semana, por lo tanto puede ser pues, un gran aliciente para las empresas que quieran contratar, pues, bueno, que quieran realmente coger estas aplicaciones y ayudar para que seguir produciendo conocimiento sin que esté la persona físicamente ahí. En cualquier caso, hace falta aún muchas cuestiones importantes. Por un lado, mejorar en eficiencia y fomentar la confianza mediante un uso responsable de la IA. Sin confianza no hay uso. Es una cuestión, o por lo menos no hay todo el uso esperado. Por lo tanto, es muy importante aumentar la confianza en la inteligencia artificial y esto se puede realizar pues, mediante haciendo medidas concretas y legales sobre esta tecnología. Para dar esa confianza tanto al consumidor como a las empresas en su uso. Por otro lado, poner a la ciudadanía como centro. Es muy importante, el hombre siempre como centro y los usuarios finales de esto como centro. Es decir, que las empresas sean muy transparentes en el uso de esta tecnología para que los usuarios pues, se sientan protegidos, principalmente en cuanto a sus datos personales. Otra cuestión, que las organizaciones y empresas del sector público y privado cuenten con las capacidades adecuadas para impulsar una estrategia en materia de IA en sus respectivos ámbitos de actuación, atendiendo a unos principios que informen y orienten sobre su desarrollo e impactos. Esta cuestión también es muy importante. Debe haber pues mucha educación, mucha formación a este respecto y realmente contar con profesionales que puedan realizar estas cuestiones de manera eficiente. Ahora vamos a pasar a otra cuestión específica, a cuáles son los riesgos reales de la inteligencia artificial. Como hemos visto, hay mucho de prejuicios en torno a esta tecnología, pero sí que hay ciertos riesgos. Toda tecnología en sí misma no es el problema, el problema es el uso que hacemos los seres humanos de la tecnología. Esto pasa siempre con todas las tecnologías, pasa con Internet, las redes sociales, pasará con la computación cuántica y muchas otras tecnologías que tenemos por delante y hemos tenido en el pasado. Específicamente sobre inteligencia artificial, hay unos a nivel internacional, ya se han dilucidado cuáles son sus principales riesgos. Uno de los principales son los sesgos y los datos que condicionan la toma de decisiones. Es decir, los sesgos pues, son ciertas variables, por ejemplo, de sexo, raza, por ejemplo, de condición social y esta serie de variables, ya que lo que se hace es coger principalmente los algoritmos, lo que hacen es para entrenarse, cogen todos los datos que les damos y crean distintos patrones en torno a eso, a ellos los analizan y se genera la conclusión. Si nosotros le damos de por sí los datos sesgados, porque nuestra vida, la vida de todos, realmente de nuestra rutina normalmente se cometen sesgos, si no tenemos cuidado con esos sesgos, pues esto dará lugar a decisiones sesgadas y por lo tanto seguiremos pues, ahondando en una cuestión sesgada y la decisión pues, puede causar mucho problema social. A este respecto es muy importante realmente pues, extraer en su momento adecuado las variables desde el diseño, las variables específicas de sexo, raza o estas cuestiones, luego ahondaremos más en este tema y realmente hoy en día ya existen herramientas específicas, algunas de incluso de inteligencia artificial que ayudan a prevenir este riesgo. En segundo lugar, manipulación social a través de seguimiento exhaustivo de los datos de los usuarios. Esto ocurre en algunos países ya como China y otros países en los que realmente no hay una democracia y se usa esta tecnología para aumentar las cuestiones relativas a la manipulación social, ya que lo posibilita pues, este análisis masivo de datos. Otra cuestión importante, invasión a la privacidad. Al final estamos tratando con datos personales de los usuarios y por lo tanto puede producirse con mucha facilidad una invasión en la privacidad de las personas. Hoy en día tenemos en Europa la General Data Protection Regulation, que realmente pues, adaptada también a la legislación española pues, nos ayuda a protegernos nuestros datos personales. Sin embargo, como veremos posteriormente, en la regulación específica de inteligencia artificial también incide sobre ello y es uno de los valores pues más que se intenta proteger en esta tecnología. Otra cuestión, el control social, relacionado también con la manipulación social. Este control principalmente también se está dando en los regímenes totalitarios y es la herramienta ideal para conseguir ese control social. Por lo tanto, tiene que estar debidamente regulado. Otra cuestión, creación de prejuicios basado
en predicciones de los sistemas de IA, por ejemplo, concesión de créditos, pólizas de seguro. Hemos comentado que los sistemas de inteligencia artificial pues, es posible, gracias a la creación de patrones, pues establecer ciertas predicciones. Si nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo y no hemos alimentado a la máquina para que se eduque con cuestiones, con los datos correctos, esto puede dar lugar a pues, concesiones de créditos sesgadas o lo mismo con pólizas de seguros u otro tipo de cuestiones. Es una cuestión muy importante a tener en cuenta para que no se produzcan estas pues, predicciones erróneas y de lugar a, pues, a problemas de discriminación. Y para mí la última cuestión es la más importante, la relativa a delegar en la autonomía en las máquinas en casos importantes. Esta cuestión es una de las principales, la más fundamental, porque si se produce un problema con los sesgos, si se produce otro tipo de problema en la máquina en sí misma, en el sistema de inteligencia artificial, si hay una persona al final que pone el contexto, que revisa la decisión y finalmente es la persona la que toma la decisión al respecto. Por ejemplo, en un departamento de recursos humanos, respecto a las personas que se contratan, pues se podrá mitigar el error y se podrá pues, corregir el error. Siempre debe haber en los algoritmos de alto riesgo, como veremos ahora, una persona al final del proceso. Aquí tengo una serie de ejemplos en las que se puede ver pues, de cuál es la evolución actual, bueno, ya de hace unos años, que hoy en día es incluso mayor, de los sistemas de inteligencia artificial y específicamente de la evolución del lenguaje natural. Good evening. Hello? Hello. Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Aquí hemos podido ver cómo el sistema Duplex de Google pues, interactuaba con una persona y realmente no se sabe si esta cuestión si esa persona no sabe si está interactuando con una máquina o con otro ser humano. Esto es algo que estará bajo regulación en breve, pero es otro de los grandes riesgos, como vemos, de los sistemas de inteligencia artificial. A la derecha podemos ver pues, lugar If you cross the street against the light, cameras with facial recognition technology will take a picture of your face. Ver específicamente juzgar a las personas que están cruzando por un sitio erróneo si están cruzando por el paso de cebra o por otro sitio y si no, o por otro sitio que no deben, y si se localiza que esa persona no está cruzando por donde debe, pues se le pone su foto a través de cámaras de reconocimiento facial en lugares públicos para pues que estén en exposición pública y puedan y se pueda ver que están haciendo algo mal. Esto es una cuestión que en Europa estaría prohibido, ya que están prohibidos los sistemas de reconocimiento facial en la vía pública. Aquí tenemos otra cuestión que también que explicaremos en la regulación específica de inteligencia artificial, que también da lugar es un claro de los riesgos sobre inteligencia artificial hoy en día. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches.
Esta cuestión específica es otro de los grandes problemas, un deepfake, es decir, un sistema de inteligencia artificial que es capaz de imitar a la perfección otra persona, incluso con sus gestos, su habla, con la forma de hablar, su forma de moverse, y esta cuestión pues como es capaz de dilucidar cualquier persona, pues la verdad es que puede ser de grandes riesgos, nos pueden usurpar nuestra identidad y nadie, muy poca gente sería capaz de discernir si esa persona que están viendo es alguien real o es realmente generada por un deepfake, por un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, en este caso sí que habrá, como veremos posteriormente, una legislación específica aplicable en temas de transparencia, que siempre seamos capaces de ver que estamos interactuando con una máquina, que estamos viendo algo real o algo generado de manera artificial. Aquí tenemos otro de los riesgos que se ha visto, por ejemplo, Amazon prescinde de una inteligencia artificial por discriminar a las mujeres. Otro problema de sesgo que ocurrió con un sistema de inteligencia artificial de Amazon, una gran empresa como puede ser Amazon, por pura inconsciencia. Es decir, Amazon entrenó una máquina en 2014 con la base de datos de su empresa y para puestos específicos de desarrollador de software, pues solamente habían en su mayoría durante todo su historial pues hombres de 30 o 40 años de raza blanca, y lo que pasó fue que la máquina entendió que los mejores para ese puesto eran hombres de 30 o 40 años de raza blanca, y entonces pues empleó durante un tiempo a solamente este colectivo, lo cual cuando se dieron cuenta pues consiguieron quitarlo, pero sin duda es uno de los grandes riesgos, este tema de los sesgos. Y temas de sistemas de reconocimiento facial en la vía pública, tenemos el caso de Mercadona, que ocurrió hace poco, que instaló cámaras a la entrada de sus centros simplemente para prevenir que entraran pues, personas que tenían orden de alejamiento, pero fue muy mal visto, ya que no debe ser, no es bueno que es una invasión contra la privacidad que se instalen cámaras de reconocimiento facial que están continuamente pues, registrando la cara de los distintos usuarios. Ahora vamos a ver específicamente cuestiones sobre ética e inteligencia artificial. En cualquier caso, como veis, estoy hablando de ética e inteligencia artificial, no ética de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la ética sigue siendo del ser humano, es decir, la máquina es simplemente una herramienta de acompañamiento. Y esto es una cuestión que queda muy claro en todas las normativas internacionales que hay, todas las aproximaciones, más bien códigos éticos internacionales se han intentado hacer muchísimos y realmente todos comparten una serie de principios, aunque hay muchas peculiaridades culturales que sí que son específicas para cada nación. También hay pues muchas, no muchas, pero hay unos cuantos cuestiones que sí que son comunes para todos. Esta cuestión de puntos de vista diferentes, yo creo que hay que respetarlos sobre determinadas cuestiones, pero afortunadamente, como veis aquí, pues sí que tenemos una serie de criterios comunes. Uno de ellos es que la IA debe respetar los derechos humanos, así como velar por la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad. Es una cuestión fundamental. Otra cuestión fundamental, la transparencia, el gobierno del dato. Los sistemas de IA deben ser auditables, comprensibles e inteligibles para las personas. Inteligencia artificial explicable. En este caso, los sistemas de IA deben de ser explicables. Cuando un sistema toma una decisión, esta se tiene que poder explicar. Por ejemplo, en un sistema de IA, pues un médico utiliza un sistema de IA para tomar una decisión médica. Este médico tiene que ser capaz de entender la decisión algorítmica. Lo mismo en cuestiones de juicios, derivados uso de la IA en el derecho, así como el uso de la IA en el Departamento de Recursos Humanos. Son casos muy claros en el que siempre, por ejemplo, si se contrata o no una persona en base a la decisión de la conclusión de un sistema de IA, la persona de recursos humanos tiene que saber de qué manera explicar el procedimiento que ha seguido la IA a la hora de tomar la decisión de contratar o no. Esta cuestión se llama Explainable AI, es un campo de estudio muy grande y muy en investigación hoy en día. Y ya se está consiguiendo incluso el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para explicar otros sistemas de inteligencia artificial. Específicamente sobre justicia, toda implementación de IA
debe ser imparcial, evitar la discriminación, fomentar la equidad y buscar igualdad de oportunidades, evitar los sesgos conscientes e inconscientes. Esto es pues, una cuestión muy importante porque ya no se cree en la inconsciencia de esta serie de cuestiones. Es decir, tienes que intentar prever lo que va a pasar y ser ético y analizar estos sesgos desde el diseño, antes de crear antes de que se ponga a rodar esta herramienta, desde que estás seleccionando esos datos. Entonces, esa cuestión inconsciente pues es en la que más se está trabajando en la actualidad para quitar esa inconsciencia y hacer las cosas bien. No maleficencia. La primera ley de la robótica de Asimov es un robot no hará daño a un ser humano y sigue hoy en día en vigor. La protección de esta cuestión es fundamental. La IA está hecha para el bien y no para el mal, debe estar desarrollada y así es como debemos seguir evolucionando. No maleficencia. La beneficencia. Los sistemas de IA deben ser diseñados para el progreso humano, la prosperidad, la creación de valor y la sostenibilidad. Es decir, es muy importante que como esta cuestión, que como hemos comentado con anterioridad, el análisis masivo de datos que permite esta tecnología podría ayudar a analizar de manera masiva datos, por ejemplo, específicos sobre el calentamiento global, sobre la hambruna en el mundo, sobre cuestiones de desarrollo sostenible súper importantes. Y gracias a esta herramienta y la computación cuántica, por ejemplo, seremos capaces quizá de resolver o al menos intentar resolver algunos de los grandes problemas que tiene ahora mismo la humanidad, lo cual puede ser tremendamente útil en el momento en el que nos encontramos. Y otra cuestión que, como os decía, para mí es la más básica, la IA debe estar centrada en las personas y todo diseño de IA debe estar en su foco primario centrado en el interés de todas las personas. El ser humano siempre como centro y no dejar autonomía a la máquina en situaciones de riesgo. Esta cuestión es fundamental. En cualquier caso, no todo puede ser ética. Como sabemos, la ética no está penada y por lo tanto se podría, empresas y organizaciones que cada vez usan más esta tecnología, pues podrían saltárselo. Y eso no es lo que queremos, porque como hemos visto, pues es muy necesario cumplir una serie de requisitos para conseguir la implementación positiva de esta tecnología que tanto bien puede hacer. Por lo tanto, siendo conscientes de ese hecho y de que la regulación, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, la regulación actual no es suficiente, la Comisión Europea ha hecho una propuesta específica regulatoria de una regulación específica en inteligencia artificial y a continuación pues pasaré a exponerla. En esta propuesta específica regulatoria de la Comisión Europea hay dos cuestiones fundamentales que son premisas a la elaboración de esta propuesta. Por un lado tenemos el aumento de confianza entre los consumidores, es lo que se pretende con esta ley. Hay mucho prejuicio, como hemos hablado, y muchas cuestiones que son prejuicios en torno a estas tecnologías. Los consumidores europeos no tienen todavía mucha confianza en ella, principalmente por el manejo de datos personales, esta serie de cuestiones, y lo que queremos es aumentar la confianza de los consumidores. Y por otro lado, queremos aumentar la excelencia y la aceleración de la inversión en IA. ¿Por qué? Porque, como sabemos, pues Estados Unidos y China, por otro lado, y los países asiáticos, no solamente China, Corea del Sur y otra serie de países asiáticos, la India también, pues tienen están haciendo grandes inversiones en esta tecnología y llevan pues la delantera a la hora de desarrollo de proyectos e implementación de productos y servicios en torno a ella. Como sabemos que es una tecnología tan potente y tanto nos puede ayudar, pues realmente Europa lo que quiere es no quedarse atrás y traer especialistas y promover las investigaciones en torno a ella. En cualquier caso, también tiene una cosa clara la Comisión Europea, que es que no quiere frenar la evolución de esta tecnología y quiere incentivarlo. Y por lo tanto lo que está tratando es de legislar, no solo, y lo que va a hacer es legislar no en base a la tecnología en sí misma, no va a legislar la tecnología para frenar su uso, sino legislar los riesgos, es decir, los casos de uso específicos que salgan de ahí. Así se ha establecido, como si fuera un semáforo, varias cuestiones en esta propuesta de regulación. Por un lado tenemos los elementos, los algoritmos que estarán prohibidos.
por la legislación. Es decir, va a estar prohibido específicamente la manipulación mediante técnicas subliminales más allá de la conciencia de una persona. Esta cuestión pues, va a ser pues es importante. No se puede usar un algoritmo de inteligencia artificial para manipular ciudadanos de manera que no se den cuenta. Es una herramienta que permite hacerlo, pero bueno, no porque se permita debemos continuar permitir su uso y por lo tanto pues el uso de sistemas de inteligencia artificial para esta cuestión está prohibido. Otra cuestión, puntuación social de las autoridades públicas tal y como ocurre en otros países como China. Explícitamente está puesto en esta legislación específica de IA. Otra cuestión prohibida por ley será el uso de sistemas de identificación biométrica remota y en tiempo real en espacios de acceso público para las fuerzas del orden, a menos, con una excepción, a menos que se trate de niños desaparecidos, ataques terroristas, órdenes de detención, autorización judicial previa y todo esto todo esto bajo una autorización judicial previa que se establecerá, en donde se establecerán específicamente pues, los tiempos específicos, duración en espacio-tiempo que se podrán hacer uso de estas tecnologías. Luego, específicamente, trae otra cuestión, el semáforo naranja, que son los algoritmos de alto riesgo, que son los que más se centra la regulación. Como algoritmos de alto riesgo entendemos algoritmos que tienen algún tipo de repercusión, que pueden causar un daño, un perjuicio social o profesional. Por ejemplo, identificación biométrica y categorización de personas físicas ya incluso en entornos privados, componentes de seguridad e infraestructura crítica, educación y formación profesional, empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo, acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios y beneficios públicos, incluida la solvencia, aplicación de la ley en riesgo de infracción o reincidencia, detección del estado emocional, detección de falsificaciones profundas, etc. Gestión de asilo y de migración y control de fronteras y administración de justicia y procesos democráticos. ¿Cuáles serán las obligaciones estrictas del alto riesgo? En estos casos habrá unas cuestiones que deberán hacer las empresas y organizaciones para poder usar estos algoritmos de alto riesgo. Específicamente se pedirá una evaluación y unos informes específicos de evaluación y mitigación de riesgos. Se pedirá una alta calidad en los conjuntos de los datos que alimenta el sistema para minimizar estos riesgos y resultados discriminatorios. Se pedirá un registro de actividad para garantizar la trazabilidad de los resultados. Se pedirá documentación detallada que proporcione toda la información necesaria sobre el sistema y su propósito para que las autoridades evalúen su cumplimiento. Se pedirá igualmente información clara y adecuada para el usuario, que sea muy transparente. Se pedirán medidas adecuadas de supervisión humana para minimizar el riesgo y se pedirá un alto nivel de robustez, seguridad y precisión. Así deberá haber una evaluación de conformidad, certificados y registros algorítmicos. Si no se cumplen, multas. Las empresas que incumplan las normas se enfrentarán a multas de hasta un 6% de su facturación global o 30 millones de euros. Es decir, es una cuestión que se lo toman con mucha relevancia. Luego tenemos el semáforo amarillo de riesgo limitado, es decir, aquellos sistemas de inteligencia artificial destinados a interactuar con personas físicas desarrollados de tal manera que las personas físicas deberán estar desarrollados de tal manera que las personas físicas estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA, a menos de que esto sea obvio o por circunstancias o contexto de uso. Aquí nos referimos específicamente a sistemas de reconocimiento de emociones o sistemas de categorización biométrica y también a la generación de deepfakes. Lo que hemos visto antes de las deepfakes, pues deberá haber un requerimiento de transparencia y declaraciones responsables por parte de estas empresas. Luego tenemos las cuestiones de riesgo mínimo, que son meros automatismos, no tienen ningún tipo de daño profesional o personal y se trata, por ejemplo, de filtros de spam, videojuegos o meros automatismos. Esta legislación y la ética es necesaria, pero sin duda no es suficiente y por lo tanto pues, propongo aquí pues, una serie de mejoras además pues, para ayudar en estas cuestiones. Sin duda las plataformas civiles como por ejemplo Diseya, la organización que presido, pues son importantes. ¿Para qué? Para intentar hacer de filtro entre la sociedad y
entre la sociedad y las empresas y las organizaciones que están ahora mismo implementando sistemas de inteligencia artificial. Se debe hacer muchas acciones divulgativas, webinars y organización de foros, eventos para intentar trasladar a la sociedad y crear conciencia en torno a todas estas cuestiones de la ética, el uso responsable de los datos y de los algoritmos, todo este tipo de cuestiones. Que se empieza a entender, es decir, que se empieza a entender a nivel general, al menos de forma muy básica, esta tecnología. Otra cuestión importante que se puede tener en cuenta es la certificación, el desarrollo de una certificación, un sello de calidad. Esto sin duda puede ayudar a aumentar la confianza de los consumidores. Otra cuestión, pues por ejemplo en Odisea hemos desarrollado unas guías prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial a nivel sectorial. Y esto puede ayudar con ejemplos, tiene ejemplos muy concretos y esto puede ayudar pues a distintas empresas para aterrizar estas cuestiones legislativas y éticas y poder actuar de una manera pues sana. Otra cuestión fundamental, debe haber un cambio real en la política educativa, es decir, integrar el impacto de la IA en todos los grados académicos, educación secundaria. No se trata de enseñar a programar, sino realmente enseñar a ver de qué manera pues, se debe usar esta tecnología de una manera pues correcta, de qué manera nos impacta esta tecnología. Otra cuestión, la formación a cualquier grupo de edad y disciplina respecto al impacto, fomento de la comprensión del uso de los datos privados, talleres educativos adaptados a cada necesidad para discutir casos de uso. No hace falta saber de técnica para saber de inteligencia artificial. Y otra cuestión fundamental, deben haber medidas específicas para reforzar una habilidad que es crítica en el momento actual, nunca mejor dicho, que es el espíritu crítico. Es necesario en un mundo dominado por los datos, en un mundo de recomendaciones mecánicas, en el que cada uno de nosotros tengamos el criterio suficiente para saber elegir lo que queremos nosotros y no lo que nos dicen los demás. Por lo tanto, debe haber muchas campañas de concienciación al respecto y para aclarar dudas, aumentar la confianza social. Por último, voy a comentar qué es Odisea, la organización que estoy presidiendo. El Odisea es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Fue creado en 2019 como un espacio de referencia para la discusión, debate e implementación de la IA responsable en España. Somos hoy en día más de 200 expertos, pues todos nosotros pues intentando pues, ayudar no solamente a España, sino a nivel internacional para impulsar la IA, pero desde un punto de vista responsable. Aquí está el equipo directivo, pero hoy en día hay más de 200 personas contribuyendo para hacer esta cuestión. No solamente eso, sino también a nivel de empresas y organizaciones. También contamos con bastantes empresas, grandes empresas de distintos sectores que nos ayudan con nuestra misión, que es contribuir al desarrollo, al uso responsable de la IA, que tenga como eje el bienestar del ser humano y de las sociedades y hacerlo de una manera muy transparente. De esta manera pues pretendemos ser una plataforma integradora y crear alianzas nacionales e internacionales para conseguir desde distintos puntos de vista pues, el uso de una IA responsable. Como conclusiones, habría que apostar sin duda por una ética desde el diseño, es decir, no plantearlo a posteriori, porque sin duda veremos mucho impacto negativo. Debemos cuidar la privacidad de las personas, es una cuestión fundamental que nos ayudará también a generar una mayor confianza de los consumidores. Debemos trabajar por un cambio drástico en la educación para fomentar el espíritu crítico. Debemos trabajar mediante esa educación para que los usuarios sean más responsables de las distintas acciones que hace, porque hemos hablado de punto de vista diferente, que tienen determinadas cuestiones sobre la privacidad en función de diferencia de usuarios y por lo tanto se debe fomentar la responsabilidad. Esto se hace mediante la educación. Y hay otra cuestión fundamental, que esto se trata de colaborar y no de sustituir. La IA no ha venido a sustituir, sino a colaborar. Y otra cuestión fundamental, esta frase última, no porque podamos hacerlo, no porque la IA pueda llegar a dominar el mundo, a tomar decisiones en todos los aspectos, pues debemos hacerlo. Es algo básico. Muchísimas gracias por vuestra atención.